Y esta es la palabra clave, sin producir efectos tóxicos en el huésped. Es decir, que va a ser selectivo, solamente va a destruir a las bacterias que infectan y que van a producir daño, o en algunos casos a algunas bacterias saprófitas. Bien, entonces aquí tenemos inhibe el crecimiento o destruye. Esto ya por microbiología ustedes ya conocen, este efecto se llama bacteriostático y este bactericida, ¿no? Ahora, vamos a diferenciar entre un quimioterapéutico y un antibiótico. Un quimioterapéutico es como tal un antimicrobiano de origen sintético, ¿no? Que es creado. En cambio, un antibiótico es un antimicrobiano de origen de otros microorganismos, es decir, que otros microorganismos van a sintetizar este antibiótico. Por ejemplo, la penicilina, en este caso de los antibióticos. Bien, vamos a ver su clasificación, que va primordialmente en el libro de la cátedra lo especifica por su espectro, es decir, a cuántos y a qué tipos de microorganismos va a eliminar. Y aquí lo vamos a dividir en uno de amplio espectro, de un espectro intermedio o de un espectro reducido, dependiendo a qué tipo de microorganismos puede afectar o puede llegar, ¿no? Sería amplio si es que llega tanto como a virus, a bacterias, o directamente podríamos hablar del espectro dentro de las bacterias, si es que llega a gram positivos y a gram negativos, ¿no? Eso sería uno amplio, uno intermedio que solamente va a llegar a uno de los gram positivos, y uno reducido a un grupo específico de gram positivos. Bien. Ahora, por su respuesta, como ya lo vimos, puede ser tanto bactericida y bacteriostático, es decir, que puede inhibir el crecimiento o puede directamente destruirlo. Bien. Y por su estructura química, que esta ya es la más conocida, pongámosle, porque hay grupos farmacológicos, ¿no? A eso me refiero, hay grupos farmacológicos de aquí, por ejemplo, los beta-lactámicos. Dentro de este grupo farmacológico se van a dividir varios, como las cefalosporinas, penicilinas, carbapenemes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este grupo farmacológico va a tener una estructura química similar, por eso lo coloqué aquí, beta-lactámicos. También hay otros tetraciclinas, es todo un grupo, macrólidos, todo otro grupo, aminoglucósidos. Y por eso, como son grupos farmacológicos, tienen una estructura química similar. ¿Bien? Ahora vamos a hablar sobre la relación farmacocinética y farmacodinamia respecto a los antimicrobianos. Hay antimicrobianos que van a depender más de la concentración, ¿sí? Es decir, que nosotros, si administramos algún antimicrobiano, como por ejemplo los aminoglucósidos o las quinolonas, estas a mayor concentración en el plasma sanguíneo, a mayor concentración en el sitio de infección, es decir, si es que hay un sitio de infección en el riñón, por ejemplo, entonces si es que existe una mayor concentración en el sitio de infección, va a tener una mayor actividad, ¿sí? Es decir, una mayor actividad bactericida o bacteriostática, depende de qué efecto tenga, ¿no?, el medicamento. Ahora, hay otros que como tal son dependientes del tiempo de acción, es decir, que aquí no importa mucho si es que la concentración está elevada, sino lo que importa es que la concentración esté a un nivel óptimo durante mayor tiempo, ¿sí? Durante mayor tiempo. En este caso tenemos dos ejemplos, que serían los beta-lactámicos y los glucopéptidos, ¿no? Los beta-lactámicos, como tal, ya sabemos que se van a dividir en penicilina, cefalosporina, carbapenemes y monolactámicos, ¿no? Perfecto. ¿Se escucha, no? ¿Me escuchan bien? ¿Pueden ver mi pantalla bien? Sí. Perfecto. Cualquier duda, no duden en interrumpirme. Bien, entonces tenemos estos dos grupos, dos ejemplos. Bien, pasamos al siguiente. Mecanismos de acción. ¿Sí? Tenemos que ya hay antimicrobianos que van a ser bacteriostáticos, bactericidas, ¿no? Pero ¿cómo es que estos antimicrobianos van a actuar? Tenemos el primero, que es el mecanismo en la síntesis de la pared celular. ¿Qué quiere decir esto?
Nosotros sabemos que las bacterias tienen pared celular, sobre todo las gram positivas, ¿verdad? Estas tienen su mureína, que como tal, estos medicamentos específicos van a actuar sobre la pared celular, ¿sí? Por ejemplo, los beta-lactámicos. Aquí ya tenemos toda la familia, ya saben, cefalosporina, penicilina, etc. Entonces, la fosfomicina igual, los glucopéptidos igual. Entonces, todos estos y muchos otros más van a actuar en la pared celular. Pero aquí hay un gran espacio, ¿sí? Porque la pared celular, como ustedes ya lo han visto en microbiología, tiene sus fases de síntesis, ¿no? Una fase es como tal el transporte, el carrier, la transpeptidación, que sería la más importante aquí, la transpeptidación, ¿no? Bien, entonces, estos antimicrobianos van a actuar específicamente en alguna fase, ¿no? Aquí la más conocida es esta, la transpeptidación, con T, transpeptidación. Otros también interactúan en la síntesis de los precursores, porque no olvidemos que se va a realizar la síntesis de los precursores dentro de la bacteria para sacarlos hacia afuera, ¿sí? Donde se va a realizar la transpeptidación. Entonces, en cada fase puede actuar cada uno de estos antimicrobianos. El más común es la transpeptidación, como les estaba diciendo. ¿Y quién actúa en la transpeptidación? Los beta-lactámicos. No se olviden que los beta-lactámicos no es una familia penicilina, entonces en la transpeptidación. ¿Cómo lo va a hacer? Va a venir una penicilina al sitio de infección, donde obviamente están las bacterias, porque es el sitio de infección, y se va a unir específicamente con alguna proteína de unión. En este caso se llama la PBP. ¿Sí? PBP, que es la proteína de unión a penicilinas. ¿Sí? Entonces se une y ese va a ser su proteína blanca, la cual va a destruir. Y de esta manera va a generar una abertura en la pared celular. Nosotros sabemos, ya otra vez por microbiología, que una bacteria, sobre todo gram positiva, pero también gram negativa, tiene un medio hiperosmolar aquí, eso de 20 atmósferas, ¿no? Entonces, esta abertura va a provocar que todo lo que esté aquí adentro salga hacia afuera y técnicamente va a destruir a la bacteria. Entonces, estos antimicrobianos que actúan en la pared celular son generalmente bactericidas y no bacteriostáticos. ¿Bien? Perfecto. Entonces, pasamos al siguiente, que sería la membrana celular. Este es otro mecanismo de acción, que como tal va a generar aquí, va a generar alguna solución de continuidad dentro de la membrana. Nosotros sabemos que la membrana está formada por un bicapa de fosfolípidos, ¿no? En estos casos tenemos, por ejemplo, la polimixina, que son antimicrobianos que van a actuar de esta manera, ¿no? También tendríamos la rapamicina y los ácidos poliénicos. Bien. Ahora, tenemos como tercero, los que inhiben el metabolismo del ácido fólico. ¿Sí? Nosotros, como seres humanos, no podemos sintetizar nuestro propio ácido fólico, necesitamos consumirlo desde el exterior. Pero, como tal, las bacterias sí lo sintetizan, ¿sí? Mediante toda una vía metabólica. Y eso es necesario, ¿por qué? Porque este ácido fólico va a ser cofactor para la síntesis de purinas y pirimidines, es decir, para la síntesis de ADN, ¿no? Como tal, nosotros, al inhibir la síntesis del ácido fólico, vamos a estar también inhibiendo los precursores del ADN, y sin ADN la bacteria también va a ser destruida, ¿no? Bactericida. En este caso tendríamos el trimetoprim y las sulfonamidas como el sulfametoxazol, ¿no? Un dato curioso que esto de la sulfametoxazol y el trimetoprim es en un medicamento, ambos unidos, se conoce como cotrimoxazol, ¿no? Perfecto. Ahora vamos a hablar sobre la inhibición de la síntesis proteica. Bien. En este caso sería 4. A diferencia de los seres humanos, que nosotros tenemos dos subunidades muy distintas, la bacteria tiene la subunidad de ribosoma 50 y la subunidad 30. ¿Sí? Estos antimicrobianos van a
ser específicos o bien de la subunidad 30 o bien de la subunidad 50. Hay algunos casos, como en el de los aminoglucósidos, que pueden actuar sobre los dos, ¿sí? Y generalmente estos, los que inhiben a las subunidades de los ribosomas, son bacteriostáticos, generalmente, excepto los aminoglucósidos, que los aminoglucósidos son bactericidas, ¿sí? Entonces tendríamos aquí las tetraciclinas, los macrólidos, streptomicinas, ¿no? Entonces, todos estos medicamentos van a actuar aquí en los ribosomas. Bien, aquí está específicamente del 30S, tetraciclinas. ¿Sí? Del 50S, los que inhiben el 50S, tendríamos cloramphenicol, eritromicina, clindamicina y también no se olviden de los aminoglucósidos. Por último, aquí estamos con el quinto de los mecanismos de acción, sería la replicación del ADN, es decir, inhibe la replicación del ADN. ¿Cuáles? El metronidazol, las quinolonas, ¿sí? La rifampicina, que es un antituberculoso también, van a inhibir al ADN. Específicamente como las fluoroquinolonas, ustedes lo van a ver más adelante, porque hay un tema como tal específicamente para las fluoroquinolonas, pero es un ejemplo. Se va a unir a la ADN girasa, que es una enzima, es decir, se va a unir a una enzima de aquí y lo va a inhibir, ¿sí? Impidiendo la multiplicación, ¿sí?, de la bacteria. Entonces, también bactericida. Perfecto, estos son los mecanismos de acción. 5. Y con todos los medicamentos que generalmente están en cada uno de estos mecanismos. Ahora, tenemos que, teniendo todos estos mecanismos de acción, los antibióticos, los antimicrobianos se han vuelto resistentes, o bueno, las bacterias se han vuelto resistentes a estos antimicrobianos, ¿no?, mediante otros mecanismos, por eso se denomina mecanismos de resistencia. En este caso tendríamos el primero, aquí vamos a colocar uno, hay muchos más obviamente, es la disminución de la concentración del medicamento dentro de la bacteria. ¿Esto qué quiere decir? Disminución de la concentración. Entonces vamos a poner una flechita abajo, CX, disminución de la concentración. ¿Cómo lo va a hacer? Uno, inhibiendo el transportador que va a permitir el ingreso del medicamento, eso va a ser una manera, y otra mediante bombas de eflujo, que ustedes lo han tenido que ver. Que estas bombas de flujo son como transportadores, pero en una sola dirección, hacia afuera. Es decir, que va a eliminar medicamentos desde adentro hacia afuera. De esta manera va a disminuir la concentración de este medicamento. Entonces, uno, la disminución de la concentración mediante bloqueo de transportadores y bombas de flujo. Bien. 2, este es un mecanismo muy conocido, que es la inactivación mediante las enzimas, es decir, que van a haber enzimas dentro de la bacteria o fuera de la bacteria, sintetizadas por la bacteria, que van a inactivar al medicamento. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo que sería las penicilinas, ¿sí?, o las beta-lactamasas, que ustedes lo han debido ver en el micro otra vez. Estas beta-lactamasas que vuelven resistente a la bacteria de este grupo beta-lactámico, obviamente no de todos los beta-lactámicos, no de todo el grupo de beta-lactámicos, pero sí de algunos específicos, como por ejemplo de las penicilinas. Entonces, la inactivación es la causante de esto, ¿no? Tercero, tendríamos la modificación del sitio de unión, ¿sí? Es decir, que, por ejemplo, un medicamento se tenía que unir específicamente a una parte, a una estructura, como por ejemplo las quinolonas a la DNA girasa que hemos mencionado. Entonces se tendría que unir, pero se modificó esa enzima, tanto así para que no se pueda unir las quinolonas a esta enzima ya modificada. Es decir, es un mecanismo de resistencia, la modificación de la proteína blanca, ¿no?, o del sitio de unión. Bien, ahora tenemos por último, sería la impermeabilidad de la membrana, y como tal bloquea o vuelve menos soluble, como así, no permite el paso de los medicamentos, ¿sí?, dentro de
dentro de la bacteria. Bien, pasamos. Ahora, ¿cómo se realiza este tipo de resistencia? ¿Cómo es que se ha llegado a la resistencia? Sería la pregunta, ¿no? Es que tenemos una bacteria que inicialmente no era resistente, pero después sí se convirtió en resistente. Y esto sucede por dos tipos de mecanismos. Uno vertical, este vertical trata simplemente de que una bacteria madre va a proliferar y va a dar a bacterias hijas con la misma resistencia, es decir, resistencia a la penicilina. Si la madre era resistente a la penicilina, pues las hijas también van a ser resistentes a la penicilina. Ese sería el mecanismo vertical de paso, ¿no? de estos genes de resistencia a estos medicamentos. Entonces tenemos la vertical. Pero esta vertical simplemente corresponde al 20% de todos los mecanismos de transferencia de resistencia, solo es el 20%. El que corresponde al 80% es el mecanismo horizontal que estamos viendo aquí en esta imagen. Esta imagen sería el mecanismo horizontal. Y es importante no solo porque corresponde al 80% del mecanismo de paso de la resistencia, sino porque también es la causante de generar multidrogoresistencia. Es decir, que una bacteria puede tener no solo resistencia a un medicamento, sino a varios medicamentos, ¿sí? Entonces, estos son. Tenemos primero, vamos a hablar de la conjugación. Esa sería la más fácil, aquí está, conjugación, ¿sí? En este proceso, una bacteria consigue el ADN, que sería el plásmido, el ADN plásmido, de una bacteria resistente, esta bacteria resistente, pasa el plásmido hacia una bacteria que no era resistente. Entonces, este plásmido, mediante un canal proteico, va a pasar hacia la bacteria y lo va a convertir en resistente, gracias al ADN que ya está pasando de una bacteria a otra, ¿no? Eso es conjugación. Ahora, tenemos la segunda, que sería la transformación. En este caso tenemos que hay ADN que ya codifica para la resistencia, es decir, para enzimas, por ejemplo, enzimas que van a destruir penicilinas u otro. Entonces ya tenemos el ADN aquí resistente. En el medio exterior, esta bacteria que no era resistente va a introducir este ADN. ¿Miren cómo lo introduce? Lo introduce y ya tiene el ADN para codificar alguna enzima que va a destruir medicamentos o para modificar la estructura de algún sitio blanco. ¿Se dan cuenta? Entonces es desde la transformación. Este ADN que está suelto, por ejemplo, aquí en el medio externo, pertenecía a una bacteria que ya seguramente murió, que está ya muerta, y este ADN está ya libre en el medio exterior. Entonces, esta es transformación. Por último, la transducción, que permite la introducción otra vez de ADN que codifica resistencia mediante bacteriófagos, que son virus, ¿no? Perfecto. Este sería el horizontal. No se olviden, causante de multidrogoresistencia. Bien, esto es muy importante. Los antimicrobianos como tal no producen resistencia, ¿sí? Ahí está. No producen resistencia los antimicrobianos. Pero al afectar a los microorganismos sensibles, van a seleccionar a los resistentes. Y esto no van a erradicar al agente resistente, ¿no? Y por lo tanto va a dar la oportunidad a que mute. Bien, entonces los microorganismos, esto es lo importante, no producen resistencia, pero sí seleccionan a los resistentes. Bien. Ahora vamos a hablar sobre las reacciones adversas de los antimicrobianos como tal. Todos los medicamentos tienen sus reacciones adversas, ¿no? Como por ejemplo la de alergia es la de segura de todos los medicamentos, pero en el caso de los antimicrobianos, algunos medicamentos son más alérgicos o han demostrado tener más incidencia, ¿no? en casos de alergia. Uno sería la penicilina, ¿no? Alérgico a la penicilina. Bueno, el segundo es las sulfonamidas. Las sulfonamidas es el segundo grupo que ha demostrado tener mayor incidencia de alergia. Ahora, ¿qué es una superinfección? Es cuando proliferan
microorganismos o bien resistentes o bien oportunistas, ¿sí? Esto es muy importante diferenciar. Los resistentes ya sabemos que a los antimicrobianos, o oportunistas, es decir, cuando se le ha administrado tal vez algún medicamento de amplio espectro al paciente, se ha destruido toda la flora gastrointestinal porque se ha administrado por vía oral. Entonces, ¿quiénes van a proliferar? Los oportunistas, porque ya no hay otras bacterias que consuman su alimento y solo van a tener la posibilidad de estas oportunistas, ¿sí? Por ejemplo, la cándida que nos dice, ¿no? Por un desequilibrio de la flora saprófita del huésped. Cuando generalmente se da antibióticos de amplio espectro y indiscriminadamente puede suceder esto. Bien, ahora tenemos que las superinfecciones como tal mayor en amplio espectro, esto ya lo hemos mencionado. Bien, ahora la irritación local, como cualquier medicamento, puede estar relacionado con la vía de administración, es decir, que si le damos por vía oral puede causar gastritis, si le damos por vía parenteral puede, intravenosa puede causar flebitis, y etcétera, ¿no? Esto es importante, esto es de la toxicidad específica. Estos antimicrobianos son tóxicos en específicos órganos, entonces esto puede ser un poco memorístico, ¿no? Porque sí hay que memorizar como tal, por ejemplo, las eritromicinas y tetraciclinas son hepatotóxicos, los aminoglucósidos y las sulfonamidas son nefrotóxicos, el cloramphenicol es mielotóxico, es decir, de la médula ósea, mielotóxicos, y las quinolonas fluoradas tienden a producir tendinitis, ¿no? Entonces, cada uno de los antimicrobianos, y esto depende mucho de la farmacocinética, es decir, por dónde se va a eliminar o por dónde, a qué órgano va a tener mayor afinidad. Si es que tiene mayor afinidad, mayor concentración dentro de ese órgano, puede provocar toxicidad dentro de ese órgano. Entonces, por eso esta toxicidad es constante, ¿no? La nefrotoxicidad constante en los aminoglucósidos. Bien, ahora vamos a hablar de las desventajas de la asociación de los antimicrobianos. Como tal, pueden tener un mayor costo, un incremento de las superinfecciones, ya sabemos que son superinfecciones, cuando prolifera en mayor cantidad los resistentes o los oportunistas, puede generar resistencia a los antimicrobianos, un aumento de las reacciones adversas, es decir, si damos, por ejemplo, 2 fármacos hepatotóxicos, pues va a haber mayor reacción adversa, mayor toxicidad, ¿sí? Y una posibilidad de antagonismo, ¿sí? Antagonismo entre antimicrobianos. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros damos 2 antimicrobianos, puede haber la posibilidad de que su efecto baje, ¿sí? Que el efecto antibactericida o bacteriostático baje. ¿Sí? Vamos a verlo aquí en esta diapositiva mejor. Bien, bueno, también hay el uso combinado de antimicrobianos, por ejemplo, cuando generalmente se utiliza en el tratamiento de tuberculosis. ¿Por qué? Porque va a retardar o impedir la aparición de resistencia. En la tuberculosis se da, por ejemplo, alrededor de 4 medicamentos, 4 antimicrobianos, ¿sí? Para retardar o impedir la resistencia de esta bacteria, ¿sí? Perfecto. También lo vamos a dar en neumonía adquirida en la comunidad o en otro tipo de neumonías hospitalarias, porque vamos a encontrar bacterias típicas y atípicas, y es decir, que nosotros tenemos un medicamento, no va a actuar específicamente solo sobre las típicas, perdón, no va a actuar sobre las 2, sino específicamente solo sobre una, y ese es el problema que necesitamos para erradicar las 2, entonces tenemos que utilizar otro medicamento para las atípicas. Bien, también lo vamos a utilizar en la terapia inicial para inmunodeprimidos y para las infecciones graves, ¿sí? Y sobre todo para las cuales no se ha determinado el agente etiológico. Por ejemplo, la sepsis, que se da un tratamiento antimicrobiano sin saber como tal cuál es el agente que está causando esta sepsis. Solo se da porque es una infección muy grave, por lo tanto se quiere destruir sin saber a la mayor cantidad de agente etiológico que se piensa, ¿no? Dependiendo del foco. Ahora, tenemos que también hay
interacción entre antimicrobianos. Por ejemplo, las penicilinas van a facilitar la penetración de los aminoglucósidos en las bacterias, y esto específicamente en los enterococos. ¿Bien? O también que los aminoglucósidos tienen una sinergia, es decir, va a potenciar la acción de las penicilinas y de las cefalosporinas, ¿sí? En el caso de Pseudomonas aeruginosa. Y así otra, por ejemplo, sinergia, trimetoprim con sulfamethoxazol, lo que les mencioné que era el cotrimoxazol, ¿no? Va a producir una sinergia de potenciación para neumocistis gyropesi, ¿sí? Que es frecuente en pacientes inmunodeprimidos. Bien, entonces aquí tenemos las causas del por qué se debería combinar, y en la anterior diapositiva veíamos los casos que no, por qué no se debería combinar. Entonces, son situaciones específicas, ¿no? Tenemos también para reducir la toxicidad, por ejemplo, la anfotericina B es muy nephrotóxico, es decir, que nosotros para el tratamiento de una micosis tendríamos que dar en elevadas dosis. Entonces, para reducir la toxicidad, nosotros damos con rifampicina, y esta anfotericina podemos disminuir la dosis, porque prácticamente los dos van a actuar en el agente etiológico. Bien, aquí estaba lo que les mencionábamos antes, que puede haber una disminución de la acción bactericida si es que se junta un bacteriostático y un bactericida, es decir, dos diferentes mecanismos, ¿no?, de respuesta. Bacteriostático con bactericida, pues va a ser un mecanismo de antagonismo, ¿sí? Una disminución del efecto. Ahora tenemos todo lo contrario, que puede producirse una sinergia. ¿Cómo? Si es que se le da dos bactericidas, ¿sí? Dos bactericidas, como por ejemplo la ampicilina, que era beta-lactámico, es decir, actúa en la pared, y también la gentamicina, que les he mencionado. La gentamicina es un aminoglucósido, es decir, también bactericida. Esto más esto son dos bactericidas, pues va a ser una sinergia. ¿Bien? Bueno, ahora tenemos la profilaxis como tal, que se indicaría antimicrobianos antes de que se manifieste la infección, antes de que se manifieste la enfermedad, para prevenir la adquisición y establecimiento de los microorganismos, ¿sí? Tenemos dos tipos, uno que es médica o no quirúrgica y la otra que es quirúrgica, ¿sí? La médica, por ejemplo, se da a un paciente que va a exponerse a una bacteria, a algún agente, ¿sí? Entonces, a ese tipo de pacientes se les da, por ejemplo, en paludismo, como nosotros hemos visto en parasitología, ¿sí?, o en Neisseria meningitis, que se van a exponer, tal vez van a viajar, o como tal, otra situación, ¿no? Entonces, si se van a exponer recientemente, a futuro, se le da profilaxis no quirúrgica. Bien, ahora tenemos también para evitar el acceso a zonas estériles de gérmenes de otra zona, ¿sí? ¿Por qué? Para evitar, por ejemplo, infecciones urinarias por bacterias que habitaban en la vagina, ¿sí? Ahora tenemos también para evitar los procesos agudos en pacientes crónicos, ¿sí? Y por último también tenemos para a los inmunodeprimidos, porque tienden a generar con mayor frecuencia infecciones, ¿no? Entonces, hay algunas infecciones muy graves por las cuales se les da una profilaxis médica. Bien. Por último tenemos la profilaxis quirúrgica como tal, que se le puede dar en cirugía limpia contaminada y cirugía contaminada. Que ustedes ya saben por cirugía que están pasando, qué características tiene, ¿no? Por ejemplo, una cirugía de prótesis o implante es característica de una limpia, donde no va a haber invasión de otros agentes, de otros tractos, ¿no? En cambio, una cirugía limpia contaminada va a haber como tal una invasión a un tracto, ya puede ser respiratorio, digestivo o genitourinario, pero lo que no va a haber es contaminación, ¿no? Esa es una limpia contaminada. Y la contaminada como tal, ya hay una ruptura de la técnica estéril, en donde ya va a haber una contaminación de algún agente de otro tracto, de otro órgano, en un órgano donde no debería haber ese tipo de bacterias, ¿no? Debería estar estéril. Bien. Ahora, la cirugía, y con esto termino, es la cirugía sucia, como tal, o infectada, no puede recibir profilaxis, porque como ya está sucia, ya está infectada, lo que tiene que recibir es tratamiento antimicrobiano. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta?
¿Me escuchan, no? ¿O no me escuchan? Sí, Oxy, lo escucho. Ah, ya, perfecto. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo para tal vez repasar? Sí, Oxy, en el libro menciona los mecanismos de resistencia, los dos tipos de la producción de una enzima inactivadora y la producción de una enzima alternativa para que evita el efecto inhibidor. ¿Son lo mismo? Pero ¿me puedes repetir, por favor? Ya. En los mecanismos de resistencia menciona dos mecanismos, la producción de una enzima inactivadora y la producción de una enzima alternativa que evita el efecto inhibidor. Entonces, ¿esos dos mecanismos son iguales? ¿Son lo mismo? No, como tal es una enzima modificadora y una enzima inactivadora, ¿no? Él lo mencionaba. Por ejemplo, en una enzima inactivadora, creo que lo mencionaba como ejemplo a las penicilinas o beta-lactamasas. Esas como tal van a destruir el medicamento, ¿sí? Van a destruir el medicamento como tal, lo van a destruir. Ahora, una enzima modificadora va a modificar la estructura, como ahí mencionaba, las enzimas que van en contra de los aminoglucósidos, ¿no? Es las fosfotransferasas que como tal van a modificar la estructura del medicamento y esta modificación de esta estructura va a impedir que se una a su sitio blanco, a su proteína blanco. ¿Sí? Perfecto. Son dos enzimas diferentes, ¿no? Son inactivadora y modificadora de la estructura. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Bien, yo creo que van a continuar con la dinámica con el doctor Peña. ¿El doctor está presente? Sí, sí. Gracias, doctor. Ya terminé de explicar. Muy bien, Javier, muchas gracias. Si quieres te quedas en la dinámica o si quieres puedes tomarte el tiempo. Bien, empezamos entonces con la dinámica, jóvenes. Enciendan sus cámaras.